comentario le sugiere lo que he escuchado? Bueno, confirma la hipótesis con la que se está trabajando este tema, que hay un caso de lavado de activos, que claro, comienza con investigar al señor Martín Belaúnde del Ocio como un punto central, nuclear del posible mecanismo de lavado de activos, y tiene que ver con el hecho de que si ha habido recursos económicos que no han sido justificados y estos recursos económicos los ha manejado el señor Belaúnde del Ocio, es también pertinente preguntar a dónde fueron esos recursos. Y como ya se tiene la información de que parte de esos recursos fueron a la cuenta de la señora Nadine Heredia, la razón por la que se les citó a la señora Nadine Heredia en su condición de testigo es que explique si esos dineros tenían origen lícito o no, que es lo más sencillo del mundo, porque son dineros entrados a su cuenta. Y esto lo que hace es confirmarlo. Esta información no la conocíamos el día viernes. Y mira la sorpresa, la está sacando el diario El Comercio y el Diario de la República. O sea, los diarios de la concentración, que ellos dicen que están contra el gobierno, pero también el Diario de la República, que es un diario gobernista. Y esa determinación creo que es la confirmación de que aquí se ha manejado una enorme cantidad de dinero de fuente no conocida y se ha estado blanqueando ese dinero, tratando de introducirlo en cuentas bancarias de a pocos, a efectos de que después esto sea utilizado personalmente por el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia, comprándose casas, departamentos, etcétera, y después dentro del proyecto político del nacionalismo. Es decir, el nacionalismo, que en esa época no existía ni como partido, y nunca existió realmente como partido, el nacionalismo nunca llegó a tener firmas. Ellos se colgaron de una ley que sacamos porque estuvieron en UPP y se interpretó que los que iban en alianza no perdían su inscripción y ahí se colgaron, y ahí por eso son partido nacionalista. Pero como partido nunca tuvieron una forja de carácter popular y ahora se ve que en realidad era un esquema de aventura política alrededor de dinero mal habido, ¿no? Bueno, Daniela Bogotá, sí, el abogado de la primera dama, el señor Roy Gates, dicen pues que este dinero es de militantes, pues de aportes, ¿no? Bueno, voluntarios. a ver, para comenzar, Daniela Bogotá no tiene autoridad moral. ¿No está su firma en un documento en el que recibe $49.000 de mineros informales? Y ya la gente, ¿por qué se olvida de eso, digo yo? ¿Por qué los fiscales no investigan esas cosas? Su firma. Y para mayor abundamiento hay una fotografía, ¿no es cierto?, en que está reunido, ¿te acuerdas?, en un restaurante, con los mismos mineros informales cuyas firmas también aparecen ahí. Entonces, si una persona que ha recibido ese tipo de dineros en campaña electoral y encima ha firmado el papel, yo creo que no debería hablar de eso. En el caso del abogado, bueno, el abogado está cumpliendo su papel, para eso le paga. Pero mira tú, lo que me acaba de contestar el peruano que vive, además nacionalista, que vive en Venezuela. De Venezuela no podía salir un sol. Y encima la empresa, esta de Caizamak, está quebrada. O sea que, ya, por último, digamos que todo hubiera sido correcto. Sí, había peruanos que en el 2005, cuando no había todavía proyecto nacionalista, acababa de pasar recién lo de Andahuaylas, el hombre estaba todavía de agregado militar, empezaron a aportar en una cuenta, sabe Dios cómo, que se fue a Nueva York, a un banco de Nueva York, y de ahí supuestamente vino a Lima. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho la persona que recibía dinero desde afuera? Declararlo, ¿no es cierto? O sea, no lo puedes mantener oculto. Tienes que declararlo. ¿Habrá una declaración? La de impuestos, por ejemplo, o estará en la declaración, pues esos son ingresos de renta, que tú empiezas a tener de una fuente desconocida en tu cuenta bancaria y tú no digas nada, y te agarras la plata y te la empiezas a gastar. Tienes que declararlo. Entonces, si tuvieran la posibilidad de declararlo, lo harían. ¿Por qué no declaran? A ver, el señor Abugatás que me salga y aparezca con el papel en donde está la declaración jurada de impuestos de esos años, del 2005, del 2006, en donde conste ese dinero. Te apuesto que no lo van a presentar. Eso es lo que el señor abogado debería preocuparse en hacer. Traer esa documentación, mostrarla, y entonces en ese momento diremos, ah, perfecto, es una fuente ilícita, entonces la pista del lavado de activos desde el 2006 la desechamos y seguimos trabajando en el otro tema. Eso es lo más la sencillo. situación en Venezuela y además lo difícil que resulta para cualquier viajero obtener dólares para poder salir de Venezuela o tenerlos en posesión en Venezuela, pues genera esta duda sobre la veracidad con respecto a la versión de que fueron militantes, que si no pueden conseguir bolívares, menos van a poder conseguir dólares para enviar. En Venezuela se vive como se vivía aquí en la época de Velasco, que tener dólares se iba preso. Y no solo eso, sino Venezuela como país le debe al Perú 700 o casi 1.000 millones de dólares de las ventas de comercio exterior peruano que están en Venezuela y no las pagan porque no hay erogación de recursos. Eso ha sido siempre la tónica de nuestras relaciones bilaterales. Pero sí es cierto que los partidos políticos reciben donaciones. Está prohibido. La ley de partidos políticos, que ya es del 2004, prohíbe fuente extranjera, salvo en materia educativa. Claro, pero sí pueden recibir de militantes en el exterior. Pero tienen que declararlo. Simpatizantes en el exterior. Pero tienen que declararlo. No lo hacen.
Por eso hemos visto todos los aportes fantasmas que están saliendo y que han salido durante todo este tiempo. Entonces es lavado de activos, porque la ley dice, si el dinero no es justificado, se presumirá que es de fuente ilícita. Don Mauricio Mulder, vamos a la sesión del viernes. ¿Por qué fue reservada? ¿Por qué no fue pública? Y todos los peruanos hubiéramos visto la situación de la primera dama no queriendo contestar las preguntas que se supone debió hacerlo. Primero porque todas las sesiones de la comisión han sido reservadas, salvo, incluso la de Álvarez, salvo que en esa sesión reservada Álvarez pidió que fuera pública y tuvimos un debate para que fuera pública. Entonces, hacerla reservada de plano era como para que dijeran, ¿y por qué a mí me ponen en esa situación y a los demás no, que debido proceso, etcétera? Segundo, yo voté a favor de que fuera reservada por dos razones. Primero, porque se iba a tratar temas de cuentas bancarias. Y el reglamento expresamente dice que en ese tema sí se tiene que hacer de todas maneras reservada. Cuentas bancarias, seguridad nacional, intimidad. Esos son los tres requisitos para que sea reservada y mis preguntas son sobre sus cuentas bancarias. Entonces, si yo hubiese hecho preguntas sobre cuentas bancarias en público, entonces yo mismo habría sabido que su respuesta era correcta en decir no voy a declarar. Por eso es que yo dije, a ver, hágala en sesión reservada. Pero en sesión reservada dio exactamente las mismas respuestas. Así que esa fue la razón por la que se hizo en sesión reservada. Para que no se diga lo que después de todas maneras se está diciendo, de que aquí se viola el debido proceso, de que aquí se está buscando tres pies al gato, etc. Y por último, para evitar el show, fueron 15 congresistas del nacionalismo. Interrumpían todas las preguntas, saltaban, gritaban, hacían bulla, impedían el normal desenvolvimiento de la sesión. ¿Tú te imaginas en una sesión pública? Eso hubiese sido pues un griterío permanente, porque lo que estaban buscando era bloquearla. Así que por esa razón, pero al fin y al cabo todo se sabe. Y yo he salido y he declarado de manera absolutamente clara y meridiana que la persona no contestó nada. Y cuando una persona, en el marco de un proceso de lavado de activos, no desvirtúa una imputación, entonces se presume culpabilidad. Eso se lo dije yo al señor Roy Gates y que se lo recomendase a su defendida. Él se fue por la tangente, pero es la verdad. Aquí las cosas hay que desvirtuarlas. Muy bien, eso para usted implica que hay que cambiar la condición de Nadine Heredia de testigo a inculpado. No inculpado, no. Investigado. Investigado. Muy bien. ¿Por qué razón? ¿Qué lo hace a usted presumir, digamos, con pruebas de que Nadine Heredia ya forma parte de una supuesta comisión de delito? Bueno, la hipótesis de trabajo es que el señor Belaúnde Locio trabajaba para alguien, no para él solo. Y que los únicos jefes que tenía eran el señor Ollantumal y la señora Nadine Heredia. O sea, ¿usted también piensa que Martín Belaúnde era el cajero de la pareja? Sí, ¿Humala? sí, sin duda. ¿O tú has escuchado que Martín Belaúnde él mismo quería ser candidato en algo? No, él no era él no es cabecilla, siempre lo he dicho desde el comienzo. Para mí, él no es cabecilla, él trabajaba para otras dos personas que están encima de él. Pero pudo haber trabajado para él, era un hombre obviamente pesca, que manejaba pues negocios de todo tipo, se metía en cuanto a negocios obviamente podía. Pesca en el camino, ¿no? Obviamente pesca en el camino, pero es claro de que su proyecto, su presencia, miles de fotografías y videos con el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia, es porque es parte de un proyecto político. Y políticamente es que se empezó a insertar en este esquema empresarial. Entonces, al servicio de... Por lo menos es una hipótesis de trabajo. Entonces, esta hipótesis tiene que ser confirmada con pruebas y desmentida también con pruebas. Entonces, apenas haya pruebas en contrario, yo diré, bueno, es una hipótesis equivocada. Pero además, porque necesitamos abrir documentación. Mira, cuando el señor Sergio Tejada de la Megacomisión se la pasó abriendo el secreto bancario por lo menos a 500 personas, sin que muchas de las personas supieran que estaban siendo investigadas y nunca las citaron, pero les abrían el secreto bancario, se decía que no, que aquí no hay nada que ocultar, que por qué, que tanto pitean. Nosotros lo que estamos pidiendo son documentos públicos, ni siquiera estamos pidiendo levantamiento de secreto bancario, porque ya eso ha salido en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos pidiendo la declaración de impuestos. Si esos ingresos que se dice que se tuvieron están declarados en las declaraciones de impuestos del año 2005, 2006, 2007, o sea, de todos estos años. ¿De quién? ¿De la señora Nadine Heredia? Porque a nombre de ella está la cuenta. Sí, pero, por ejemplo, este dinero que viene del extranjero lo recibe la cuenta de la madre. Y después pasa a la cuenta de la señora Heredia, una cantidad, y otra cantidad no, que falta justificar. Pero quien debería declarar es la madre, que es la que recibe. Evidentemente, o sea, tú en el delito de lavado de activos lo que tienes que hacer es perseguir la ruta del dinero hasta donde llegues a una fuente lícita.
En el momento en que encuentras una fuente ilícita, una herencia, lo que fuera, acreditada, entonces ya la ruta del dinero, aunque parezca ilícita, ya tiene justificación. Entonces tú tienes que ir hasta encontrar una justificación. Si no es esta persona, será pues la persona que le depositó, y después de la persona que le depositó a esa, y después, etcétera, etcétera, hasta que llegas a una fuente ilícita. Esa es la investigación del lavado de dinero. Ahora, tú pregunta a los especialistas en el tema del lavado de dinero, ¿cuáles son las modalidades que se usan? Primero, siempre se maneja efectivo. O sea, nunca hay cheques, nunca hay depósitos bancarios, etcétera. Segundo, siempre se utiliza notarios de confianza. ¿Matucana? O sea, en Matucana fue que hicieron otra vez, por segunda vez empezaron a utilizar para transferir esas cuentas y darse poder en Matucana para la compra de inmuebles. También en Matucana. Tercero, se usa empresas. Empresas, o en algunos casos offshore, o empresas también que son las que disfrazan. O sea, los propietarios no son los titulares, sino son las empresas. Cuarto, se usa testaferros. Y lo recurrente es usar primero testaferros de confianza, familiares directos, etcétera, y después ya van utilizando terceros testaferros que después aparecen todos con grandes puestos públicos, en posiciones expectantes. Todos esos son indicios que configuran una hipótesis. Entonces, que se diga, no se debe investigar, eso no corresponde, no soy funcionaria pública, etcétera, son solamente manotazos de ahogado. Muestren papeles y todo se aclarará. Ahora, yo es la primera vez que escucho el nombre de Verónica Mendoza como una persona cuyo testimonio puede ser importantísimo para descubrir los nexos con Venezuela. ¿Sabía usted algo de eso antes? Yo no tenía la menor idea, pero no te olvides tú que los congresistas que han salido elegidos con el señor Ollantumala, sea que ahora estén en contra de él, o sea que todavía sigan con él, en primer lugar han sido reclutados no en función de una tarea política, sino de amistades, conocimientos, amigos que se han conocido entre sí. Todos ellos se conocieron a partir del 2006 y los que son elegidos ahora en el 2011 se han conocido en el mismo Parlamento a la hora de juramentar. Eso no es un partido político con gente que haya tenido trayectoria previa. Entonces, es bien fácil suponer que haya habido este tipo de vinculaciones cercanas, amicales, etcétera, y ella tendrá que responder pues sobre la pertinencia o no de esos manejos, ¿no? ¿Cree usted, va a meditar una nueva presentación de Nadine Heredia ante la comisión? Dependiendo de la documentación. Dependiendo de la documentación, obviamente. Si la documentación viene y no despeja interrogantes, hay que formular los interrogantes a las personas. Es así como funciona una investigación, ¿no? ¿Pero puede ser citada otra vez? Bueno, eventualmente cualquier persona puede ser citada si es que se necesita esclarecer un tema. ¿Y qué necesitan para cambiar la condición de Nadine Heredia de testigo investigada? Bueno, votar. Votar, hay que votar, tiene que decidirlo la comisión. Y votar sobre elementos de prueba que, por lo menos en mi caso, voy a tratar de exponerlos lo más convincentemente posible. Entiendo Según que el abogado, también esto desnaturalizaría aún más el comportamiento de la comisión, que ya ha sido criticado por el presidente de la República. A usted le ha dicho congresista mañoso, el presidente. Pero según el abogado Roy Gates, esto desnaturalizaría más todavía la actitud de la comisión. No es cierto, porque ellos tienen una actitud rígida en el sentido de decir que solo lo que está en el título de la comisión se puede establecer, pero la facultad del Parlamento, si bien es cierto, ese debe ser digamos, la hipótesis con la que se trabaja, la facultad de fiscalización de los parlamentarios supone que si en el decurso de una investigación se topan con cualquier otro delito de carácter público o privado que pueda implicar a determinadas personas, puedes incorporarlos y hacerlos votar. Verbigracia. La megacomisión. En la megacomisión han metido elementos que lo fueron recogiendo durante la investigación que no estaban en el inicio. Por ejemplo, el tema del llamado informe de desbalance patrimonial. Eso no estaba al inicio. El tema del agua para todos tampoco estaba al inicio. Incluso el tema de los colegios emblemáticos lo ampliaron. Pero esta no es una megacomisión, es una comisión es igualita, ¿no? Que según el presidente de la República tiene un fin específico. Todas las comisiones son iguales. Simplemente investigar a Martín Belaúnde y sus actividades con la centralita, punto. Y la otra comisión era investigar a Alan García. Y empezaron a investigar a una serie de personas adicionales. Es que en el Congreso, como lamentablemente sucede, pero es la realidad política de la estructura democrática, las cosas se deciden por votos, no se deciden por razonamiento. Entonces ellos tienen los votos y cuando les corresponde a uno lo hacen y cuando no les corresponde a unos evitan hacerlo. En el Congreso no hay megacomisiones y comisiones, solo hay comisiones investigadoras. Todas tienen que trabajar iguales. Y me permito recordar que si ahora el señor Roy Gates alega que la sentencia Tineo Cabrera del Tribunal Constitucional establece parámetros de debido proceso, su propio grupo político, el nacionalismo, ha aprobado un informe
felizmente después lo hemos volteado, para que la sentencia de Tineo Cabrera no se aplique en el Congreso. O sea, esa es la posición política que tienen ellos contra esa sentencia, y ahora resulta que la abogada de la señora presidenta del Partido Nacionalista alega esa sentencia. ¿Qué te parece? Entonces, eso, para mí la única ley que ellos están reconociendo es esa que dice para mis amigos todo y para mis enemigos la ley, porque la ley solamente se la aplican a los enemigos, pero cuando se trata de ellos mismos, ahí sí no quieren que se les toque. Entonces, la democracia no es así, pues. Esto no es una realeza en donde se da venias. La democracia supone que todos tienen que responder por sus actos, y si sus actos son ilícitos, entonces se aplica la ley penal. Congresista Mulder, a propósito, ¿por qué el presidente lo llamó usted congresista mañoso? Bueno, yo no me voy a poner a comentar pues los exabruptos y las pataletas del señor Ollanta Humala, pero lo que sucede es que el reglamento establece que quien solicita o firma la moción de una comisión investigadora se procurará que no la integre. Y yo, para poder integrarla, retiré mi firma. Eso considera él una mañosería. El proceso de retiro de firmas es permanente y constante en el Parlamento, cuando de ello depende una resolución que tenga que ajustarse al reglamento. ¿Qué pruebas, digamos? Porque hasta ahora la Comisión Belaún del Ocio recibe testimonios, escucha. Pero a algunos les queda la sensación de que esta comisión